Para ello, nos vamos a ir a uno de los resultados. Esto ustedes lo tienen que leer. Este es el resultado que quiero que hablemos. El teorema del numeral 1, numeral 2. Me voy a pasar aquí a la pizarra. Ya los tenemos aquí, esos dos resultados. Acá está. Teorema de límites infinitos. ¿Qué nos dice el numeral 1? Sea P un número entero positivo. Y hay dos límites que se están analizando, literal B y literal A. Hay una función en específico que están utilizando y es la función de la forma 1 sobre x a la p. Vean dónde se está analizando esa función. En 0. ¿Qué le pasa a una función de ese tipo cuando se analiza en 0? Lo que nos produce es 1 y si evaluamos en x de 0, nos va a dar 0. Vean qué resultado nos da. 1 entre 0, es decir, un número diferente de 0 entre 0. Si no estuviéramos trabajando en límites, eso significa que eso no está definido, ¿verdad? La división entre 0, ustedes saben que eso no está definido. Lo ingresan en la calculadora, 1 entre 0, y le va a dar error. Eso no es un número. En límites, si ustedes observan, eso representa que nos da o más infinito o menos infinito, dependiendo de dónde se esté analizando. Para el literal A, analizamos cuando x tiende a 0 por la derecha de esa función, nos dice que se va hacia más infinito. Más infinito no es un número. Eso significa que el límite no existe. De forma gráfica, ¿qué significa? Significa que la gráfica de esa función crece sin límites. Para literal B, cuando se analiza a 0 por la izquierda, noten que hay dos casos. Todo depende de la paridad de P, que es la potencia. Si P es par, nos dice que cuando x tiende a 0 por la derecha nos va a dar más infinito. Si P es impar, nos dice que su resultado va a ser menos infinito. Nosotros sabemos que si nosotros elevamos un número negativo a una potencia par, el resultado va a ser positivo. Y si nosotros elevamos un número negativo a una potencia impar, el resultado va a ser negativo. Por eso es que hay una separación ahí de resultados. Todo va a depender de la paridad para saber si es más infinito o menos infinito. En el caso que nos dé menos infinito, ¿qué significa de forma gráfica? Significa que la gráfica de la función va decreciendo indefinidamente. Veamos un ejemplo. Consideremos el siguiente límite. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función 1 sobre x a la quinta. Vean que ahora P vale 5. Este es un número impar. Nos ubicamos en los literales y como estamos analizando a 0 por la izquierda, corresponde al literal B y como P es impar, significa que el resultado de este límite es menos infinito. Esto significa que el límite no existe. Si nosotros tabulamos esto que hemos hecho, pongamos aquí una pequeña tablita, y tomamos, por ejemplo, tomemos tres valores que se encuentran a la izquierda de 0. Por ejemplo, menos 0.5 es un número que se encuentra a la izquierda de 0. Tomemos otro número, pero todavía más cerca a 0. Por ejemplo, menos 0.2. Ese es un número que se encuentra a la izquierda de 0 y más cerca que el anterior. Ahora tomemos otro número a la izquierda de 0, pero todavía más cerca a 0. Por ejemplo, menos 0.1. Y nuestra función es y igual a 1 sobre x a la quinta. Evaluemos. Reemplacemos, en vez de x, reemplacemos los valores que hemos seleccionado. Entonces el primero es menos 0.5 elevado a la quinta. Pueden corroborar en su calculadora que eso da menos 32. Si ahora evaluamos en menos 0.2, eso nos da menos 3125. Si evaluamos en menos 0.1,
Eso nos da menos 100.000. Vean lo que está pasando. A medida X se acerca a 0, pero por el lado izquierdo, eso es lo que vamos haciendo en esta tabla, las imágenes van creciendo por valores negativos. Se va aumentando el valor, pero en el lado negativo. Es decir, que se iría hacia menos infinito. Entre más cerca esté de 0, más grande va a ser el número que nos va a generar, pero en negativo. Ahora, de forma gráfica. Bien, nada más una idea. Este sería Y y este sería X. En X igual a 0, aquí lo tenemos. X igual a 0 es el eje Y. ¿Sí? Y estamos analizando la izquierda. Este es el lado izquierdo de 0. ¿Sí? Aquí se encuentra 0 y este es el lado izquierdo de 0. La gráfica de 1 sobre X a la quinta la desconozco. No sé cómo es. Lo que me interesa en estos momentos es saber qué es lo que está sucediendo cerca de 0. Y aquí me lo está diciendo, este límite. Me dice que la función a medida X tiende a 0 por la izquierda es menos infinito. Es decir, de forma gráfica les decía, la gráfica va decreciendo. Es decir, a medida yo me voy acercando a 0, su gráfica se va a ir acercando más y más a 0. Perdón, se va a ir acercando, se va a ir yendo hacia menos infinito. Quien se va acercando a 0 es X, ¿verdad? A medida que yo me voy acercando a 0 por el lado izquierdo, la gráfica va a ir tendiendo hacia menos infinito. Es decir, se va a ir acercando al eje Y bastante, pero jamás la va a llegar a cortar. Porque si la llegase a cortar, significa que el límite debe de existir. Imagínense que esta curva viene de esta manera, pero en algún punto corta el eje Y, significa que tiene límite. Imagínense que lo corta ya por aquí tenemos menos 100.000. Pongámosle que lo corta en menos 200.000. Entonces el límite sería este. ¿Sí? Porque aquí es donde se está acercando. Pero como esta gráfica en ningún momento va a llegar a cortar al eje Y, lo que está sucediendo es que se va acercando más y más y más, pero jamás la va a cortar. Y ese se está yendo hacia menos infinito. Antes de 0, no sé qué es lo que está sucediendo con la gráfica, pero en 0 sí sé que se está yendo hacia menos infinito, va decreciendo. Bien, y un resultado general al 1 es el numeral 2. Veamos qué se nos presenta acá. Nos dice, tenemos dos funciones, f y g, y nos dan a conocer el límite. El límite en f, en el valor de c, es 0. Y el valor del límite en g es k, donde k nos dice acá que es una constante, es decir, un número diferente de 0. Vean que hay cuatro literales. Y en cada uno de esos 4 literales se analiza el mismo límite. El límite del cociente de G entre F. ¿Qué resultado tenemos ahí? Bueno, G está en el numerador. Y el límite en C nos dice que es K. F está en el denominador. Y el límite de F en C es 0. Entonces, el tipo de límite que estamos analizando es de la forma K, un número diferente de 0, entre 0. Y si ustedes ven en cada uno de los literales, todos ellos se van a infinito. Unos se van a más infinito, otros se van a menos infinito. En general, en límites, ese resultado se va a infinito. Faltaría ver si se va a más infinito o menos infinito. Y esos son los que se nos indican en cada uno de los casos. Los diferentes casos que suceden es en relación al valor de K. Si K son positivos, corresponde a literal A, literal B. O si K es negativo, corresponden a literal C y D. Para que entendamos cada uno de estos resultados, vamos a tomar un ejemplo.
consideremos el siguiente límite. El límite cuando x tiende a 4 de 3x al cuadrado más 7 dividido entre x al cuadrado menos 9x más 20. Primero veamos las condiciones. 3x al cuadrado más 7 corresponde a g de x. Esa es la del numerador. X al cuadrado menos 9x más 20 sería f de x. Primero veamos si realmente f se va a 0 y luego veamos si realmente g se va a un valor numérico diferente de 0. Veamos, el límite cuando x tiende a 4 de f. F es la cuadrática, que es lo que se encuentra en el denominador. Para analizar este límite, es simplemente evaluar, reemplazando a x por 4. Tendríamos 4 al cuadrado menos 9 por 4 más 20. Entonces 4 al cuadrado es 16, 9 por 4 es 36 más 20. Pueden ustedes verificar que efectivamente nos da 0. Ahora veamos en g. El límite cuando x tiende a 4 en g, pero g es el numerador. Entonces ubicamos aquí el numerador, 3x al cuadrado más 7. Sería simplemente reemplazar, igual que en la anterior. 3 por 4 al cuadrado más 7. Acá sería 3 por 16 más 7. Nos da 55. Vean, este es el valor de k. Y k es un número positivo. Estamos bien. Un número diferente de 0. Estas son las dos condiciones que nos establece este numeral 2. Ahora tenemos que ver, para analizar el límite de nuestra función, tenemos que ver en cuál de estos 4 casos queda. Ya se los canté. K es positivo. Y los únicos casos donde K es positivo es el literal A y literal B, porque el literal C y D son cuando K es negativo. Entonces, en nuestro ejercicio no aplica el C y el D. Nos quedamos simplemente en el literal A y B. Veamos qué se nos establece en el literal A y B. Nos dice, literal A, K es mayor a 0. Sí, nuestro K es mayor a 0, es 55. F tiende a 0. Sí, nuestra función f, que es el denominador, tiende a 0. Pero ¿será que f tiende a 0 por valores negativos? Perdón, valores positivos. Eso habría que ver. Y eso es lo que nos hace falta por ver. En el literal B establece algo similar. K es mayor a 0. Sí, es 55, es mayor a 0. Tiende a 0. Sí, nuestra función f, al aplicar el límite, tiende a 0. Ahora, falta ver si tiende a 0 por valores negativos. Eso es lo único que nos hace falta ver para saber hacia dónde está tendiendo nuestro límite. Ahora bien, hay algo importante que nosotros tenemos que observar para este tipo de límites. En este tipo de límites. Cuando nos den a analizar el valor de x, si nos especifica a la izquierda o a la derecha, entonces basta con que analicemos ese límite que se nos indica. Pero si no se nos indica si es a la izquierda o a la derecha, como es nuestro caso, porque no se nos dice, simplemente se nos dice que x tiende a 4, vamos a tener que analizar ambos límites laterales. Es decir, el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de la función no cambia. Y también vamos a tener que analizar el límite lateral por la derecha de la misma función. ¿Cuándo vamos a hacer esto, jóvenes? Cuando estemos hablando de este tipo de límites. ¿Y qué tipo de límites estamos hablando? De límites infinitos. ¿Cuál es la característica de este tipo de límites infinitos? Que nos da como resultado un número dividido entre 0. Para en este ejemplo particular, tenemos aquí que este límite nos da 55, que es el valor de g, y f nos da 0. Lo mismo pasa en este, 55 entre 0. Ese es el tipo de límite que estamos analizando. Límites infinitos. Para establecer si ese límite me da más infinito o menos infinito, hacemos lo siguiente. Vean, primer límite. X tiende a menos 4. ¿Qué hacemos? Escogemos un valor de x particular.
un número que se encuentre a la izquierda de 4. Dígame un número que se encuentre a la izquierda de 4, pero cercano a 4. 3.9. Bien, como lo que nos hace falta por dar respuesta es esto que he dejado acá, es decir, f tenderá a 0 por valores positivos o por valores negativos. Entonces, al seleccionar a x, lo que tengo que hacer es evaluar ese número en f. ¿Quién es f? X al cuadrado menos 9x más 20. Reemplazamos entonces 3.9 al cuadrado menos 9 por 3.9 más 20. Estoy utilizando la función f, ¿verdad? Que es la que se encuentra en el denominador. Tomen su calculadora y verifican el resultado que voy a escribir. Bien, evaluado en 3.9 nos da 0.11. ¿Qué nos interesa de este resultado? El signo es positivo. Ok, entonces, ¿qué hemos obtenido acá? Literal A. K es mayor a 0, ya habíamos mencionado, sí, es 55. F tiende a 0, sí, tiende a 0, ya lo verificamos. Pero tiende a 0 por medio de valores positivos, sí, aquí está. Si yo analizo a la izquierda de 4, la función f se va acercando a 0, pero por valores positivos. Hemos tomado un número que se encuentra a la izquierda de menos 4 y lo que me va generando son números positivos. Entonces me va generando números positivos, pero que se van acercando al valor indicado. Entonces significa que este cociente se va hacia más infinito. Esto mismo que acabamos de hacer lo hacemos para el otro límite. Ahora tomo un número que se encuentra a la derecha de 4. Por ejemplo, un número que se encuentra a la derecha de 4. 4.1. 4.1. Entonces, evaluamos en f. 4.1 al cuadrado menos 9 por 4.1 más 20. Tomen su calculadora y realicen esa evaluación para que verifiquen el valor que voy a ubicar. Nos da menos 0.09. De este resultado, lo único que nos interesa es el signo. Es negativo. Entonces, este cociente en K, perdón, es positivo. F tiende a 0, tiende a 0, pero por valores negativos. Entonces es el resultado del literal B, que es menos infinito. Entonces la respuesta del límite que nos estaban pidiendo son estos dos límites. En ambos casos significa que el límite no existe. Pero gráficamente nos está diciendo bastante. Para el primer límite nos dice que a la izquierda de 4 la función va creciendo indefinidamente y en el otro caso, a la derecha de 4, la gráfica de esta función va decreciendo indefinidamente. No conocemos la gráfica de esa función. Lo único que sabemos hasta el momento es cómo se comporta en 4. Supongamos que tenemos aquí nuestro sistema, y, x. Supongamos que aquí tenemos a 2, supongamos que aquí tenemos a 4. Trazado esa recta para hacer la división. Aquí nos encontramos a la izquierda de 4 y aquí nos encontramos a la derecha de 4. Nos dice, a la izquierda de 4, nuestra gráfica de la función se va hacia más infinito, es decir, crece sin límite. Es decir, que cerca de 4 se comporta de esta manera. Va creciendo, sin límite. A la derecha de 4 se va hacia menos infinito. Significa que a medida que me voy acercando a 4, la gráfica va decreciendo. Puntualmente en 4, eso es lo que está sucediendo. Antes de 4 no sé qué está sucediendo, pero sí sé que cerca de 4 se comporta de esa manera nuestra función. Bien, pregunta para este ejercicio.